Dios les bendiga en esta hermosa tarde en su programa Levántate y Resplandece. Hoy nos encontramos con ustedes, la hermana Caterine, la ministra, y la hermana ministra Melina. Hoy traemos un mensaje de gran bendición. Hoy vamos a traer un tema muy importante y es la ayuda mutua. En su programa Levántate y Resplandece vamos a aprender cómo nosotros podemos ayudarle a los demás. La palabra nos dice que lo que nosotros recibimos por gracia, lo impartamos por gracia. Amén. Y todo aquello que viene de la palabra, que nos ha ayudado a nosotros para mejorar en todos los sentidos, nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Vamos a introducirnos en la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Poderosa palabra. O sea que el Señor le agrada que nosotros nos sacrifiquemos de ayudar a los demás a través de la ayuda mutua. Amén. A veces nosotros tenemos que sacrificarnos nosotros para ayudarle a los demás. Vamos a colocar un ejemplo en esta hermosa tarde. A veces nosotros tenemos 2 libras de arroz y decimos una para hoy, otra para mañana, pero nosotros sacrificamos la de mañana y le decimos: Señor, tú proveerás, y le damos al que está necesitado la libra de arroz, porque nosotros debemos de pensar en el bienestar de los demás también. La palabra dice que cada día trae su afán, y cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, cuando nosotros queremos que la palabra se materialice, nosotros tenemos que traerla a nuestra vida y materializarla primero en el Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Sigamos. Gloria. Mira que, pero seguimos en el mismo. Sí, en el mismo. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ay, no, en el libro de Hebreos, nosotros tenemos como título, desde el capítulo 13, en el versículo 1, deberes cristianos. Estos deberes son importantes que nosotros tengamos en cuenta, que los debemos aplicar en nuestra vida, porque la palabra nos instruye. La palabra es un manual de cómo nosotros debemos de vivir cada día. En este libro nosotros vemos que la palabra dice que hay unos deberes cristianos, amén, y que esos deberes cristianos nos hacen a nosotros más sabios, nos hacen a nosotros más entendidos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aplicarlo a nuestra vida, y como nosotros somos carta leída al mundo, todos nos van a tener los ojos puestos en nosotros. O sea, ¿qué pasa? La familia, cuando tú te vuelves a Cristo, cuando tú dices que yo soy de Cristo, la familia coloca los ojos en ti y dice: vamos a ver si en verdad hay un cambio en su vida. Cuando nosotros empezamos a materializar esta palabra en nuestra vida, caminando conforme a como Dios dice, en nosotros se va a ver reflejado algo diferente. Amén. Por eso muchos te van a buscar, por eso muchos te van a decir: wow, pero ¿qué es lo que tiene ella? Es porque tú estás aplicando la palabra en tu vida. Amén. Así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay un versículo que a mí me impacta mucho, y es que el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y todos dicen: pero ¿cuándo, Señor? Cuando uno de los míos llegaron y te pidieron agua y tú le diste de tomar. Cuando uno de los míos llegaron, uno de los míos, no estamos esperando a Jesucristo, estamos esperando unos que vengan de parte de Dios. Pero nosotros a veces no aplicamos esa palabra en la vida de nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga. A mí me llama mucho la atención en este mismo versículo de Hebreos, pero el 5, pastora, dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor nos está hablando aquí en su palabra que Él nunca nos va a desamparar, amén, que Él siempre amén. Nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. El Señor es misericordioso con nosotros, entonces esa misma misericordia que el Señor da para nuestras vidas, amén, amén, cuando amén. Venga nuestro hermano, nuestra hermana, o el conocido, o el vecino, esa misma misericordia nosotros debemos
de dársela a esa persona. Amén. Debemos compartir con esa persona la misma misericordia, porque el Señor nos la está dando sin merecérnosla. Amén, amén, Sin amén, merecérnosla, pero el Señor en su misericordia y en su amor y en su perfecta bondad, Él Amén. llega y nos ayuda, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Amén, Porque amén. lo mismo lo dice la misma palabra. Amén, aleluya, gloria al Señor, así es. Gloria a así Dios. es. Vemos que aquí habla sobre de que la avaricia, aquí vemos en este capítulo que hablaba la ministra Melina, es que hay avaricia. Cuando somos nosotros avariciosos, cuando queremos más de lo que tenemos. Entonces no compartimos de lo que tenemos, sino que tenemos que atesorar eso allí y allí y allí, sabiendo que con eso le podemos ayudar a nuestro hermano. Amén. Entonces la avaricia llega a nuestra vida. Y entonces estamos allí pecando, porque ese espíritu está en nuestra vida y no queremos nosotros que ese espíritu salga de nuestra vida, pero somos nosotros que lo permitimos. Amén. Entonces vemos que la palabra aquí en hebreo nos está hablando nosotros claramente de cómo debemos nosotros, cuáles son los deberes de nosotros como cristianos. Amén. Así que compartimos con la hermana, con la ministra Caterine, qué versículo de hebreo le ha impactado a ella. Inclusive este libro me trae a mi mente recuerdos, porque me acuerdo que ese día nosotros estábamos leyendo en Romanos 12, estábamos estudiando y la ministra Caterina estaba en la iglesia y ella me dice, el Señor me ha puesto este libro para que lo leamos. ¿Se acuerda? Que el Señor trajo a memoria a usted este libro, y a mí me impactó mucho porque concuerda mucho con lo que dice en el libro de Romanos capítulo 12, que también habla sobre los deberes cristianos. Amén. O sea que la Biblia es extensa para que nosotros cada día la apliquemos en nuestra vida y cada día la escudriñemos, que es lo más importante, pero que también la atesoremos en nuestro corazón y que nosotros seamos carta leída a través de la palabra. El Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Quiero, aportarles un mensaje que el Señor nos invita en esta hora. Así como nosotros en nuestra vida diaria cumplimos unas leyes, tenemos unos deberes, asimismo la palabra del Señor nos manda a cumplir. Es algo que uno se queda impactado, porque nosotros hay veces nos preocupamos en nuestra vida diaria, tenemos que hacer esto, o nos esforzamos por conseguir lo que en el mundo queremos, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la presencia del Señor nos damos de cuenta que también hay unas leyes, unos estatutos que hay que cumplir. Me llama mucho la atención. Amén. Como decía la pastora, nosotros estábamos estudiando la Biblia porque ella nos da unas clases de enseñanza y estábamos leyendo en Romanos 12, donde nos habla de los deberes del cristiano. Bueno, esa noche compartimos la palabra, la enseñanza, y cuando yo me fui a la casa, yo cogí la Biblia y cuando la abrí me salió en Hebreos 13, y al día siguiente cuando volví a donde la pastora a la enseñanza le dije, pastora, mire que en Hebreos 13 también nos habla de los deberes del cristiano. O sea que el Señor nos habla su palabra y nos las confirma a través de su palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y eso el Señor cada día nos recuerda y nos resalta que su palabra de Él se cumple. Me llama mucho la atención el versículo 6 de Hebreos 13, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos dice el Señor? Que si nosotros ponemos la mirada en Él, no tenemos que temer a nada del que nos presente en esta vida, porque Él es quien va a responder por nosotros, Él es quien nos va a guiar, Él es quien nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Es maravilloso cuando nosotros vemos que cuando empezamos a escudriñar la palabra llega a nuestra vida de una manera sobrenatural, que inmediatamente nosotros abrimos los ojos espirituales y en ese momento empezamos a comprender realmente qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Cuál es el legado que el Señor tiene en nuestra vida? ¿Cuáles son los ministerios? Es más, en el libro de Romanos, capítulo 12, habla sobre los dones espirituales. Amén.
Esos dones espirituales nosotros tenemos que aplicarlos a nuestra vida, porque nacimos con esos dones y a veces no estamos poniendo al servicio del Señor esos dones que el Señor nos ha dado. Y hay un versículo que a mí me impactaba mucho, que cuando el Señor le dijo al siervo inútil, ¿por qué has enterrado el talento? Parafraseando, el Señor me trae esto a la mente, y el Señor le dice, ¿por qué has enterrado los talentos? Asimismo el Señor nos pedirá a nosotros cuenta de los talentos y de los ministerios que el Señor nos ha entregado para bendición de su pueblo, porque sabemos que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, inmediatamente lo dice en el libro de Romanos, que estos talentos, estos ministerios, estos dones que el Señor nos ha dado, inmediatamente empiezan a fluir en nuestra vida. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros lo pongamos en práctica y que lo atesoremos en nuestro corazón y lo impartamos con los demás para bendición de muchos, y el pueblo de Dios deje de estar cautivo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. A mí aquí me llama la atención sobre lo que está diciendo la hermana, que mira que el Señor aquí otra vez nos confirma la palabra que dice: acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Amén. Conforme los pastores nos van enseñando. Amén. O sea, porque a veces nos ponemos a mirar qué está haciendo el pastor. O sea, él es hombre igual a nosotros y también tiene falla, pero nosotros leyendo la palabra, amén, y también ayudándole a él a caminar, amén, amén, conforme son las escrituras, amén, nosotros amén, podemos imitar lo amén, del pastor, amén, amén, porque aquí lo está diciendo. Amén, amén, amén. Pero no a señalar, sino amén, conforme la palabra, cuando él está también equivocado, pero también el pastor tiene que tener su corazón abierto para recibir la palabra que es la de Dios, no del servidor, amén, porque es la de Dios la que nos confronta, amén, y nos limpia. Amén, amén. Es importante ver que comparándolo como dice, porque es que la palabra es extensa, en el libro de Jeremías capítulo 23 habla el Señor sobre el regreso de un remanente nuevo. ¿Cuándo regresa un remanente? Cuando busca escudriñar la palabra, cuando atesora la palabra en su corazón y cuando camina conforme a la palabra del Señor. Vemos que en Jeremías capítulo 23 el Señor habla y dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores: apacienta a mi pueblo, vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no le habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. Escucha bien, hay ovejas que están en un lugar que no están siendo apacentadas por los pastores. Hoy quiero traer este mensaje a los pastores. Tú que el Señor te ha entregado tus ovejas, empieza a apacentar a tus ovejas, empieza a buscar esas ovejas y a ver qué está pasando con ellas, porque nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de las ovejas que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, porque el Señor lo dice en Jeremías 23, ¡ay de los pastores! Aleluya, gloria al Señor, porque no escudriñamos la palabra, porque no la aplicamos a nuestra vida y no somos carta leída a estas ovejas. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el Señor nos da la instrucción que es la palabra. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Aquí el Señor nos está diciendo que cuando llega la joven que se prostituye, tú desde el altar le tienes que decir, hablar de prostitución. No, el Señor no te está mandando a eso. El Señor te está mandando a que tú con amor, con ese amor que Él te ha dado, con esa ayuda mutua que Él ha puesto en tu vida, tú lo vas a hacer para esa persona. Amén. Por eso tenemos que saber cuál es el mensaje que vamos a dar en el lugar donde Dios nos ha puesto. A veces utilizamos el púlpito para nosotros juzgar y señalar con este dedo: es que tú estás haciendo esto, es que tú estás haciendo lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando la palabra de verdad. Hoy el Señor nos está exhortando a nosotros los pastores que busquemos ese remanente de ovejas que se están perdiendo, que se han ido de las iglesias, pero no nos importa qué está pasando con ellas. Acuérdate que cuentas tendremos que darles al Señor por estas ovejas. Amén.
Amén, amén, gloria a Dios. También me llama mucho la atención el versículo que compartía la hermana Melina, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. A veces nosotros, hablando de los pastores que entregan todo, que con el mismo espíritu de mansedumbre que ellos fueron instruidos, a sí mismos sacan tiempo y dedicación para enseñarnos a nosotros. Entonces hay veces somos pueblo rebelde. Nuestros pastores nos enseñan la palabra como debe ser y no obedecemos, sabiendo que ellos lo hacen porque ese es el mandato que el Señor les ha dado, de que tienen que cumplir a través de su palabra, tienen que enseñarnos. Como decía la pastora, hay pastores que aprovechan el mandato, el lugar de donde están, para acusar a las personas que llegan a la iglesia, pero el Señor no los ha llamado a juzgar ni señalar, incluso que con el mismo espíritu de mansedumbre con que ellos fueron instruidos, así empiecen a hablarle a las otras personas, porque nosotros tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos sacó y de la manera que el Señor nos sacó. Entonces el mensaje en esta hora de la tarde es que estudiemos la palabra, busquemos del Señor para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y podamos conocer las maravillas que el Señor nos enseña cada día. Amén. El Señor nos ha dado palabra poderosa a través de la palabra, de la Biblia. Y hoy el Señor quiere darte a ti esta palabra. Quiero que la atesores allí, tú que nos estás viendo, detrás de cámara, tú estás allí angustiado, estás desesperado, el enemigo te está atacando por un lado, por el otro, con deuda. Es tú que tienes ese espíritu que te está atormentando. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que ese espíritu tiene que salir de tu vida. En el libro de Isaías, capítulo 11, hay una palabra que a mí me llegó en el corazón y la atesoré. Y a todo el que llega a la iglesia, cuando estudiamos la palabra, siempre le digo, estudien sobre palabra, porque esa palabra es de gran bendición, y está en Isaías capítulo 11 versículo 1 y versículo 2. Dice, tiene como título el reinado justo del Mesías. Vamos a leer: bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. Amén. ¿De dónde es la descendencia de Jesucristo? La genealogía dice en el libro de Mateo que Jesucristo viene de la descendencia de David. Amén. Y dice la palabra en el libro de Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Escucha, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aleluya. Al Señor. Cuando nosotros leemos estos 7 espíritus que reposaron en Jesús, y la palabra dice que nosotros somos imitadores de Jesús, estos 7 espíritus tienen que morar en tu vida. Estos 7 espíritus tienen que reposar en tu vida, para que todo espíritu maligno salga de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que la bendición de Dios está en la palabra, y que la palabra es viva y eficaz, y que la palabra debe llegar a nuestro corazón, aleluya, transformarnos, no conforme a este siglo, sino al siglo de Jesucristo, aleluya, gloria al Señor, porque no vivimos en este mundo por vivir, sino para nosotros levantarnos en guerra con poder y con autoridad, arrebatarles almas al enemigo que se está llevando al infierno, que se está llevando al lugar de tormento. No tiene poder ni autoridad. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, el cual debemos atesorarlo en nuestra vida y levantarnos con poder y con autoridad. Por eso este programa tan maravilloso, Levántate y Resplandece, que el resplandor y la gloria de Dios se vea sobre tu vida, que todo demonio tenga que salir corriendo. Gloria a Dios. También me llama mucho la atención en Romanos 12, el versículo 20, donde el Señor nos habla: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta hora?
que aunque las personas se levanten en nuestra contra y cada día nos hagan mal y tú estás sirviéndole, haciéndole lo bueno, ellos en su cabeza van a decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible que yo me levante en contra de ella, cada rato le haga la guerra, la trate mal, la insulte, me comporte de malas maneras y ella sigue sirviéndome? Pero lo que ellos no entienden es que cuando nosotros conocemos a Cristo, el Señor entra a limpiar, y de lo que el Señor nos va llenando a nosotros, nosotros empezamos a mostrar frutos de bendición, frutos diferentes, porque el Señor nos llamó a ser luz, a no vivir cautivos en lo mismo. Entonces, ¿cómo demostramos que el Señor llegó a nuestras vidas? Cuando empezamos a dar frutos, empezamos a dar cambio. Ay, pero ella antes uno le decía algo y contestaba con 2 palabras, y uno ahora ya le dice algo y ella no contesta, se queda callada. Verdaderamente que Dios está haciendo algo en su vida. Amén, gloria a Dios. Vemos que en el capítulo 12 de Romanos, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, escuche bien, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu y sirviendo al Señor, aleluya, gloria al Señor, sirviendo al Señor con gozo y en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, aleluya, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Mira que aquí el Señor lo confirma y dice, ¿cómo es que han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose? Porque esto no os es provechoso. Orar por nosotros, amén, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén, amén. Lo que usted está diciendo. Amén, Amén, aleluya. gloria a Dios. O sea, el libro de Hebreos con Romanos van Santo. ahí o sea, es que esto es tremendo. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, tú dices, tú te enamoras de esto y tú cada día quieres leer más la palabra. Aleluya. Y tú cada día quieres aprender más. Vemos que en el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea, que habla allí sobre la hipocresía. La hipocresía que le demostramos a nuestro hermano un amor que realmente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cargado de odio, está cargado de soberbia, de prepotencia, de arrogancia y de hipocresía. Amén. Entonces el Señor nos manda aquí a que nosotros escudriñemos la palabra y inmediatamente la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén, o sea que gloria a tiene Dios. que haber libertad en tu corazón, en tu mente, tus pensamientos y en todo tu ser. Cuando nos hace libre, nos vuelve para restaurar, para librar, para limpiar. O sea, esa es la restauración que da el Señor a nuestras vidas, no para acusar, no para señalar. Eso ya no viene del Señor, porque el Señor quiere que sus almas sean salvas, que el mundo se salve, que todos podamos ser salvos. Pero si nosotros nos levantamos a estar señalando y no vamos a la palabra, no escudriñamos la palabra para poder cautivar a esa persona que verdaderamente no es como nosotros, porque hay personas que aguantan muchas cosas, pero hay otros que su corazón es muy noble y cualquier cosa lo puede dañar. Amén, amén, Cualquier amén, cosa amén. lo puede dañar. Como habemos otros que estamos cimentados en la palabra Amén. y nos podemos levantar y así nos señale, nosotros decimos, nosotros somos hijos de Dios y Amén. estamos con el Señor. Y Él va Amén. delante de nosotros como poderoso y grande. Amén. Pero hay hermanos que todavía están en debilidad Amén. y necesitan ser ayudados, no Levantados. señalados. Amén, amén, amén. Necesita que le demos la mano. En el capítulo 12, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ese versículo es tremendo y con este versículo cerramos esta poderosa palabra que Dios ha traído para la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque por medio del entendimiento nosotros llegamos a ser renovados. O sea que necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra y meternos allí en la palabra de día y de noche, en todo momento y en todo tiempo,
tiempo buscando que Dios nos dé a nosotros una renovación para no conformarnos a este siglo, aleluya, sino a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Bendiciones. Te bendecimos en esta hora, bendecimos a cada uno de los que nos están viendo y le pedimos al Señor que esta palabra haya llegado a tu vida para que seas transformado y que seas de gran bendición para los que están alrededor tuyo. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo programa de Levántate y Resplandece. Bendiciones. Gloria a Dios.